El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Trying to suggest something about the duality of man, sir. The what? The duality of man, the Jungian thing, sir. Whose side are you on, son? Our side, sir. Don't you love your country? Yes, sir. Comenzamos. Amigos y amigas, ¿ya puedo empezar? El productor vuelve a jugar con tus sentimientos. Eso es lo que pasa por dejar hablar a producción. Ajá. O sea, ¿en qué momento decidiste que tenía derechos? Cuando dije, es que también los latinos tienen... Lo peor es que ahí nos pega a todos. Sí. Lo peor es que ahí nos pega a todos. Pero, amigos, amigas del Pipila.mx, yo creo que en el programa que sea de YouTube no va a salir el comentario que hice con respecto a producción. Pero bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 77. Ahora resulta que es un chiste racista que no pega. Es un chiste machista que no pega. ¡No! Estamos en un mal punto. Creo que empezamos muy mal a raíz del chiste de... ¿Lo puedo decir, Alex? ¿Lo puedo decir el de los emojis? Sí, muy bien. Muchas gracias, producción. Por eso me gusta darle la oportunidad de hablar a producción. Bueno, estamos en el programa número 77. Vamos a hablar de la película Cara de Guerra o Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Acompañado yo de mi hermano. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, hermano. Okay, así como que la presentación, no sé. Pues muy buenos días, queridos amigos y amigas del Pipila.mx y del Hubiera Podcast. Pues bienvenidos a este espacio en donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario. Te voy a interrumpir porque voy a continuar con el chiste. Okay. Está bien. Estábamos escribiendo bueno, ojalá nosotros lo escribíamos, pero realmente lo hace alguien con verdadero talento como producción. Y dice, es increíble que no hay soldados en los emojis. Armas. No hay armas en los emojis. Y digo, ¿cómo puede ser posible que haya más armas en una escuela de Estados Unidos que en los emojis? Y realmente con eso empezó el programa. Con eso empezó, creo que estamos subiendo de calidad de locutores en nuestro programa. Pero amigos, amigas del Pipila.mx, ahora sí, oficialmente, bienvenidos al episodio número 77 del conteo progresivo de su programa favorito, sabatino, matutino, un espacio mágico, lírico y musical. No sé, ya no sé qué... Que cabe aclarar que todos los comentarios vertidos en este programa son con el único hecho y con el único fin de entretener. Sí, disclaimer. Sí, en especial porque seguimos con un tema bastante controversial, bastante complicado, que inevitablemente, lo hemos manejado muy bien, creo yo. O sea, no es que seamos expertos en el tema, ni mucho menos, pero sí hemos intentado evitar racismo a lo largo del programa, porque la guerra de Vietnam también se prestó a muchísimo racismo durante la década de los 50s y los 60s y 70s, pero sí es un tema muy delicado, un tema muy complicado que se debe manejar con mucho cuidado en donde sea que se hable, porque al final de cuentas es una cuestión lamentable, ¿no? Y lo voy a seguir diciendo, de esta política intervencionista de Estados Unidos, en donde se tiene que meter... De entrada, una guerra ya es lamentable, pero además, con esa intención de querer ser los héroes del mundo y querer ayudar a todos, es donde, pues, se convierte en algo totalmente desagradable. Se demuestra muchísimo en esta película cómo el racismo y el odio hacia los rojos es horrible. Que, por ejemplo, ahorita en un pequeño dato de esta película es que está inspirada en un libro. Ajá. Y dejan... ayer en la noche que estaba viendo la película, estaba platicando con el Carrión, con mi hermano. Y, por ejemplo, le hacía el comentario de que omitieron unas palabras o unas referencias que hacen en el libro que no salieron aquí en la película, que es, por ejemplo, si ustedes ya tuvieron oportunidad de verla, esta película es Full Metal Jacket. Es en donde el sargento les dice a todos que los va a convertir en unas máquinas de asesinar, en unas máquinas de matar. Y, por ejemplo, cuando está esta escena en donde el cabo le dispara, le dice, logré hacerte una máquina de matar. Y en la escena final... Ok, a ver, pausa.
el general Ajá. le dice al cabo, o sea, lo mata, pero sus últimas palabras son, logré hacerte una máquina de matar. Ok, Al cabo Pyle. al cabo Pyle. O sea, en su lecho de muerte le dice, alcancé mi objetivo, aunque a quien estás matando es a mí. Ah, exactamente. Ok, muy bien. Y en la escena final, en donde tenemos a Burlón, que Ajá. también asesina al francotirador, a la francotiradora, también hacen referencia de que en español no me acuerdo qué dice, pero también en ese diálogo el otro soldado le dice a Burlón, te volviste de una máquina de matar. Ok. Entonces sí es como que se me hacen esas dos líneas que tienen mucho peso que en el doblaje, o no sé si como tal en la película no salieron. Bueno, la primera que le dicen a Pyle, esa sí no sale. Y no sé si en el doblaje omitieron también esta frase, pero también le dicen, te volviste toda una máquina de matar. Sí, que deben de saberlo, no encontramos la película en una plataforma de streaming dentro de las gemas del infinito. Ujú. No la encontramos en Netflix ni en Prime Video. No sé si esté en Stars Plus. No es de Fox. No es de Fox. Bueno, En Prime está de compra. Prime está de compra. ¿En serio? Creo que sí. Ok. Porque yo la compré en YouTube. Y no Sí, me di ya cuenta. cuando me dijiste, ya la compré, dije, pero creo que sí aparece como para comprar Prime. Sí. Creo que sí. Yo no la encontré. O a lo Sí. mejor la escribí mal. Sí, a lo mejor la compré mal. A lo mejor la busqué mal, más bien, cuando la busqué en Prime y por eso la terminé comprando en YouTube. Y desafortunadamente la compré con doblaje. Ajá. Sí, le iba a decir la compré doblada, pero me iba a quedar muy mal parado con ese comentario. Creo que el día de hoy sí es el peor programa en el que estamos. Todo un poco disperso Sí. esta mañana. Pero bueno, vamos a hablar de Cara de Guerra, el nombre en español de la película. Creo que es un nombre horrible Ajá. para el nombre que es en inglés, que es Full Metal Jacket. Que por ejemplo estaba viendo que hace referencia al casquillo de las balas. O sea, es que no entendía por qué Full Metal Jacket. Yo decía, ¿quién va a tener una chaqueta de metal completa o algo así? O es la introducción de los chalecos antibalas o qué, pero no. Bueno, sí, hace referencia a eso. Incluso casquillo hubiera funcionado más. Ujú. Pero pues se termina llamando Cara de Guerra por, supongo, este diálogo Era un que casquito pequeño. Sí. Ahí se ve. Es un casquillo. Yo me imagino por esa escena en donde el general le dice al cabo, ¿cuál es tu cara de guerra? ¿No? Ujú. ¿Cuál es tu cara de guerra? No, esa no es con cara de guerra, sigue practicando. Pero lo dejan al final. Hubiera estado padre que si hubiera tenido O hubiera sido War Machine o Máquina de Matar. Ujú. Hubiera podido funcionar. Máquina de Matar. Si hubieran dejado el diálogo, hubiera funcionado también muy bien. Máquina de Matar hubiera sido un buen nombre para la película. Ujú. Bueno, esta cinta es con una crítica con más niveles de interpretación que las otras. Es una crítica más profunda hacia la guerra de Vietnam y hacia los mismos Marines, que eran los soldados que participaban. Bueno, no se les llama, no son soldados, son Marines como tal, porque ellos no son soldados. Ujú. ¿No? Entonces, es una crítica muy profunda a esto y afortunadamente y curiosamente, Leyendas Legendarias esta semana sacó un programa, aquí está, Herbert Mullin. Ah, ya. ¿Ok? Herbert Mullin fue un asesino serial de la década de los 70s. No sé por qué dice, no sé si producción se está equivocando de persona que le manda el mensaje. Amor, que vamos a almorzar, no, si es para Sí. ti. Ok. Oye, corazón. Amaneciste muy bien, ¿no? Te ves muy bien a cuadro. Dice, pásense, no los veo. ¿A dónde? ¿Eh? Ah, ya entendí. Perdón, fue un chiste local. Sí, me dijo, oye, mi amor, no te veo. Es algo que nos contamos en la noche ahí con cosas fosforescentes y demás. Entonces, ¿Tú qué disfraz traías? sí, exacto. Bueno, ya. Es una crítica mucho más profunda hacia los Marines. Este caso de Hebert, ¿cómo dije que se apellidaba? Bueno, ese que aparece en Leyendas Legendarias, el caso de esta semana, que él era un asesino serial y quiso entrar
al ejército y lo echaron para afuera, no lo aceptaron. Pero después quiso entrar a los Marines. Y en los Marines sí lo aceptaron. Pero no es que no haya pasado las pruebas psicológicas, no es que haya mentido en las pruebas psicológicas. Lo que pasa es que los Marines le dijeron, ok, tú mataste a todas esas personas, nada más di que sí las mataste y bienvenido, joven. No, necesitamos más gente como tú. No, era reconocer que había estado en un hospital psiquiátrico. No, también reconocer los Todavía no crímenes. mataba. Sí. Era reconocer los crímenes. No el hospital psiquiátrico, sí es cierto. Sino otros crímenes que había Ajá. cometido. Sí, No eran asesinatos todavía, No. era una agresión y no me acuerdo Sí. qué más, pero... Es aceptar ciertos crímenes y en cuanto los aceptara, él podía entrar libremente a los Marines. Que él en ese momento tenía ese sentimiento patriótico en donde decía, ¿para qué matar a estadounidenses si puedo matar Exacto. vietnamitas? Que es una... por eso me sorprendió el caso y me sorprendió que llegara la película Full Metal Jacket a nuestra vida y al programa de Lubiera en esta ocasión, porque esa es la crítica de esta... Es una de las críticas de esta película. ¿Ok? Decir, pues vamos a matar. Realmente vamos a hacer una máquina de matar. Y vamos a matar a todas las personas que no somos nosotros. Pero lo más interesante, bueno, a excepción del cabo el que tiene este final tan lamentable en el punto medio, a Pyle en el punto medio de la película. Pero si te fijas, a diferencia de Nacido el 4 de julio, a diferencia de Pelotón, en esta ocasión no ves a los malos. Ey. Hasta el único vietnamita, la única vietnamita que ves, bueno, son dos. Al que dice, tómame una foto, que es uno de los escenarios más grotescos de la cinta, y a la francotiradora. Pero no ves a más vietnamitas en esta cinta. Bueno, también cuando están antes de la escena final, también llegan ofreciéndoles una muchacha. Otro punto importante de esto, ¿ok? Vietnamitas de guerra, ¿ok? Sí. Pero te demuestran también esto que no te presentan, porque también busca Kubrick ser crítico, pero no disfrazarte nada, de decirte, sí, los vietnamitas eran el enemigo, entre comillas, porque pues es el que está del otro bando. Pero al final de cuentas, pues eran ciudadanos como cualquier otro y querían beneficiarse también con lo que estaba ocurriendo y tenían una economía sustentada con los mismos americanos, pero ofreciéndoles cosas ilegales. Es bien interesante esa propuesta de Stanley Kubrick, en donde también te retrata algo que no es tan grato de la guerra, pero que no te habían presentado los otros directores. Otro punto interesante que no había presentado los otros directores es, sí, aquí sí te presento al ejército, a los Marines, como los mejores. Eso no te lo habían presentado los otros. Los otros te presentaban como los Marines que realmente eran débiles, que no sabían qué estaba pasando. Pero en esta ocasión te presentan a unos Marines que sí son los mejores, pero eso no significa que estén bien. Y entonces también están ahí como que medio loquitos. Que por ejemplo esta película pues se parte en dos partes. Que Ajá. podríamos decir, una es el proceso en donde burlón y sale Pyle y está el sargento. Que parece que Pyle es como protagonista importante de la cinta. De hecho, sí hubo un momento en donde me quedé así como que, qué gacho. Relacioné mucho a Pyle con mi hijo, con Okay. César, un poco porque, bueno, en el caso de Pyle, pues a final de cuentas, este soldado no puede valerse por sí mismo. Ajá. Se nota que tiene alguna discapacidad. Sí. Entonces, tanto física como mental, porque pues él no en un momento de su vida pues no refleja maldad. Ajá. Entonces, esta parte en donde lo bulean y todos lo golpean, la verdad sí dije, oh, qué gacho. Y ya pues la forma en que cambia y toma venganza. Sí, me impresionó muchísimo esa parte de Perdón de la por película. el comentario que voy a hacer porque estás haciendo algo muy sensible. Pero creo que ya habíamos establecido que tu hijo está en un experimento fallido de convertirse en un villano. Supervillano, En un sí. supervillano. No, sí. Sí, Sí, de hecho es muy fuerte. Muy fuerte porque desde la escena, desde la primera secuencia... Bueno, tenemos la primera secuencia donde lo están rapando. Ajá. La segunda secuencia que es cuando se presenta a los personajes, que es con este discurso del general o del sargento. Del sargento. Del sargento. Y le dice a Pyle, ¿por qué estás riendo?
Y se ve que no es que él quiera reírse, o sea, son sus facciones Ajá. son de risa. ¿No? Si Es ustedes- un gordito amable. Exactamente. Entonces, como lo empieza a maltratar desde ese momento, es un momento realmente muy lamentable y es muy sufrido. Y conforme va avanzando es terrible. Hasta el punto en donde les enseñan a utilizar armas. En ese punto donde él ya empieza a hacer algo bien, pero pues ya tenía Ya todo está lo muy que mal. ya estaba muy mal, entonces termina con consecuencias letales. Para nada más 2 personas. Que me hubiera gustado que por ahí otro que otro... No, no es cierto. Que ahora, por ejemplo, también haciendo un dato de esta cinta, Lee Ermey, que es justamente el que hace el personaje del sargento, sí estuvo un tiempo en el ejército y Stanley Kubrick le dio la libertad de escribir sus diálogos como sargento, porque o sea, sí tenían una línea establecida más o menos de lo que querían que dijeran, pero dice, es que los sargentos así no hablan. Y entonces le dieron la libertad y, o sea, en alguna entrevista o en algún punto se sorprendió Kubrick de que era capaz de hablar más de 10 minutos diciendo groserías y sin repetir ninguna. Ese es un superpoder. Sí, sí, sí. Y no, mamá. Entonces, No sé si escucharon, perdón, hermano. Bueno, sí, adelante y ahorita doy el dato cultural. Por ejemplo, también, este actor se mantuvo alejado de toda la producción y se presentó hasta el día del rodaje y de hecho no convivía con todos los demás actores para mantener esta relación con ellos. Que en este caso particular siento que sí ayuda mucho porque tenemos a un personaje que en la vida real, o sea, un sargento, al no tener tanta interacción con él, no generas confianza con él. No hay empatía. No hay empatía, entonces no sabes. Entonces la actuación se basa en la empatía, ¿no? Entonces al no tener esa empatía con el personaje, siento que incluso esa incomodidad se puede transmitir muy bien. Y tenemos el resultado que tenemos al final en la película, que es algo muy, muy, muy incómodo, una relación muy incómoda entre el sargento y sus cadetes. Y ahora, por ejemplo, también, perdón, esta cinta demuestra, por ejemplo, de que la mayoría de las obras de Kubrick no fueron éxitos en el cine, sino se han vuelto películas de culto. O películas que pueden recaudar o ganar más ahora, ya que las siguientes generaciones las estamos viendo, que en su momento, porque por ejemplo la producción fueron 30 millones y nada más ganó como 46. De entrada, los números de producción, a pesar de que no ganó tanto, tuvo mucho dinero en comparación de las otras. De las otras. Y se nota. Se nota bastante en los sets, se nota bastante en los uniformes mismos. Y se nota muchísimo. En la cantidad de personajes. Sí. También. Con eso. Y la fotografía, tiene fotografía muy bonita, como podemos verlo siempre con las películas de Kubrick. Pero es una joya el día de hoy. Por lo menos desde que yo tengo memoria, desde que estoy en la prepa, era considerada una joya. Pero sí, en su estreno no funcionó. Que es otra cosa. Si ustedes han visto la película... ¿Cómo se llama el soldado? ¿Es Rompemadres o...? Se me fue el nombre. Ajá. No recuerdo, pero sí. Hay un soldado que está muy fornido, y es así como muy desgraciado. Uh-huh. Todo un héroe de guerra. Pues ese personaje se lo habían ofrecido a Arnold. Schwarzenegger. Ajá. Y no lo quiso. No me acuerdo el compromiso de la filmación de otra película. Ok. Y después se dijo, pues nada más eran dos semanas de filmación lo que le involucraba a haber hecho ese personaje, pero Kubrick quería a Schwarzenegger como ese personaje. ¿Te das cuenta que la carrera de Schwarzenegger hubiera sido muy distinta si hubiera aceptado ese... Bueno, no, quién sabe, realmente no es tan relevante, pero hubiera estado interesante de haberlo tenido. Algo que esta película también narra muchísimo es cómo los Marines no siempre suelen ser personas que siguen órdenes. Y yo siento que esa es una realidad. Que estando en el campo, pues hacen lo que quieran. Y es precisamente el rompemadres, si se llama así. Sí. No le hace caso para nada a la persona en mando. Ajá. Todos lo pueden obedecer, menos él. Le dicen, alto al fuego, nada más estamos desperdiciando balas. Y él sigue disparando. Es muy interesante. Es un personaje que el coronel da órdenes de irse para un lado
Y él dice, no, yo me voy para acá. Y se va para allá y termina haciendo lo que quiere. Y realmente el francotirador pudiéramos decir que no es el que mata a los miembros del pelotón, sino en realidad es el rompemadres. Pero bueno, todavía no empezamos con los hubieras. Y ya es momento de irnos al primer espacio de descanso de su programa sabatino, el Hubiera Podcast, en su programa número 77. Hermano, ¿algo que quieras decir antes de que nos vayamos al espacio? No. Ahorita en un momento regresamos. Y ahorita nos escuchamos. En un momento regresamos. Este es el trato. Ustedes son el grupo más de toda la escuela. Son una bola de fracasados y todo el mundo lo sabe. Así que yo puedo hacer lo que se me antoje. Y ahorita se me antoja el silencio. ¿Tienes religión? No. Me enseñaron a creer en que si haces cosas buenas, vendrán cosas buenas. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un desfalco enorme, por eso. ¿Qué es un desfalco, pa? ¿Cuánto te pagó? 5,000 pesos. 5,000 pesos. Bueno. Y unos boletos para los Rolling Stones. Mi padre era sastre. No sois hija de hombre. La luna os engendró en vuestro hombro izquierdo. Encontraréis una marca que lo confirma. Continuamos. Amigos y amigas del Hubiera Podcast y del Pipila.mx, pues regresamos a nuestro segundo bloque de su programa sabatino de cine, el Hubiera Podcast. Y pues vamos a empezar con los hubieras. Hermano, nada más quiero comentarte, el día de hoy me siento profesional nuevamente. Ah, sí. Sin cubrebocas y con audífonos. Y escucho lo que está en los audífonos. Escucho lo que estoy diciendo. Ya sin nadie nos ve en las casas, por lo menos nosotros nos sentimos escuchando. Nos sentimos escuchados. No, y otra cosa interesante, el tener los audífonos y el escucharte y escucharme en ellos hace que las voces en mi cabeza no se escuchen. Sí, porque se extrañan y dicen, mátalos. Ellos quieren que los maten. Hermano, estamos de regreso. Todos quieren flotar. Todos quieren flotar, exacto. Ok, pues justamente regresando a esta parte de todos quieren flotar y las voces de mi cabeza. Ahora sí, un espacio donde vamos a hablar de algo que sí sé. Bueno, un pequeño dato nada más antes para ponerlos en contexto de dónde viene estuviera. Stanley Kubrick le pidió a Vincent D'Onofrio, que es este personaje que se encarga de hacer el Cabo Pyle, pues llega a la audición, lo ve, le agrada pues, hasta cierto punto la complexión o la cara de este actor y dice, ¿sabes qué? Pero necesitas aumentar 13 kilos. ¡Wow! Entonces, pues engorda este personaje para hacer justamente al Cabo Pyle y pues ya después comentó en algún momento en alguna entrevista este actor que pues tardó más de un año en recuperar su peso ideal. Pero por ejemplo, a mí me generaba tanto las secuencias y todo, la idea de qué hubiera pasado si tuviéramos tenido una cinta en donde nada más tratara acerca de la escuela militar, de los Marines, en donde hubiéramos visto que este agente, de Cabo Pyle, de ser un niño, se puede decir que hasta un ser humano con actitudes de niño, fuera cambiando y si hubiera vuelto como Reese en algún punto en Malcolm, en donde se enlista el ejército, que dice, pues apagué mi cerebro y todo empezó a funcionar y que, o sea, hacía todo a la perfección. O como Forrest Gump, que empieza a tener estas habilidades para desarmar las armas y todo esto, y viéramos que es la evolución de un personaje, o sea, de ser una persona, que hubieran retratado que es una persona más pura, a hacerla realmente una máquina de guerra, y que tengamos, ya sea, aquí son dos escenarios, el de que ya tengamos a un soldado despiadado que va a la guerra de Vietnam, o justamente esta parte donde mata a todos en la escuela. Ok, primero un saludo a Rocío Vargas. Saludos, Rocío, desde las instalaciones de elpipila.mx en su programa favorito sabatino, El Hubiera Podcast. Estamos hablando de Full Metal Jacket y en este escenario que planteas
¿Te das cuenta de el peso crítico que pueda tener esto que tú estás presentando en estos momentos? Porque tendríamos a una persona, imagínate nuevamente estos personajes como el personaje de Tom Cruise y el personaje de Charlie Sheen en las dos cintas anteriores, que son estos americanos que están siguiendo ciegamente los ideales de Estados Unidos y los ideales religiosos, que también viene una crítica bien interesante en esta cinta, que ya espero alcancemos a tocar al final del programa para no desviarnos ahorita tanto, pero que es este personaje que sigue ciegamente los ideales americanos y los ideales religiosos, pero con bondad, inocencia, que sí sea como casi como niño que vivía en su cápsula, que en su casa pues no vivía nada malo, que sí tenían... Imagínate que es este niño que tiene su mundo perfecto, entre comillas, que para él sus papás están bien. Al final de cuentas deben de tener sus problemas sus papás, ¿no? Pero vive él en su burbuja, se va al ejército. Cuando se va al ejército y deja a su familia empieza a desmoronarse porque su hijo era como ese catalizador para no estar bien, sino seguir juntos. ¿Sale? Entonces se destruye su casa, se desmorona su casa. Al llegar, porque sería una crítica por esa parte, ¿no? Intentamos esa crítica. Llega a los Marines, empieza a demostrar que es bueno, o sea, tampoco es que sea el personaje torpe que teníamos en un principio con Pyle, sino sí tiene ciertas habilidades, no es el mejor, pero empieza a ver lo que es realmente el mundo, empieza a salir de la burbuja, empiezan a contarle lo que ocurre realmente en Vietnam, porque de hecho es otra crítica que viene en Full Metal Jacket, lo que es las noticias que estaban representando, que son manipuladas, ¿no? Entonces él leía estas noticias manipuladas, pero ya estando en los Marines o en este entrenamiento empieza a escuchar las verdaderas historias. ¿Qué era? En vez de matar y algo así, ¿qué decían? ¿Era limpiar? Barrer y limpiar, ¿no? Algo así. Y que si otro de soldado, ¿cómo dicen? Otro soldado enemigo común de nuestro ejército, es que se volvió comunista, algo así decían. No lo nombres así, solamente nómbralo como el enemigo. Punto. O sea, la manipulación de la información es... de verdad tiene muchísimas críticas esta cinta, pero ahora vamos a hacer nuevamente la burbuja que presenta Estados Unidos ante las personas que viven en su mundo utópico sin salir de ella, y cómo se va desmoronando la burbuja conforme va estando dentro del ejército, porque a pesar de que él sea bueno y de que pues sí tenga sus cualidades, pues no deja de lado el hecho de que al ser el noble no le vayan a hacer agresiones, y no lo vayan a estar agrediendo, no le vayan a estar haciendo bullying. Entonces le están haciendo bullying, le van contando que no seas pendejo, bla, 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 el lenguaje que utilizan en la película, al punto de que empieza a sentirse pues mal. Y que sea también como esta parte luego de las cárceles de Estados Unidos, en donde a lo mejor él iba con su bandejita de comida y le empiezan a quitar que el postre, que le quitan el agua o cosas así. Entonces empieza a sufrir todo este tipo de humillaciones. Y el sargento también, por ejemplo, no sé, se me ocurre una escena en donde le tiran la charola de comida y el sargento, en vez, o sea, pues obviamente de cualquier cosa, pues come del piso, no vas a dejar que la comida se desperdicie. Y entonces él empieza... Y no te vamos a servir otra vez. Exactamente, entonces empieza a hacer la fractura de este personaje, en donde empieza a agarrar todo este odio. Sí, que se hacía como de las primeras cosas, y a partir de entonces que lo llamen, no sé, tragapisos o algo así. Cerdo, sí, ¿no? Que le empiezan a ponerle como ese apodo. Y que cualquier error, eso estaría muy interesante, ¿no? De que cualquier error que él realice empieza como a verse maximizado, porque por alguna razón, motivo o circunstancia le cae mal al sargento. Entonces sí lo agarra como se conoce, de bajada. Entonces le va cargando cualquier error que él cometa, lo maximiza, lo potencializa, dice no puede ser, es un inútil, al punto de que ocurra lo mismo que ocurrió con Pyle. Cualquier error que cometa él, no importa, él ya me di cuenta que es un caso perdido. Sí, eso también. Ustedes van a pagar todo. Y entonces ustedes lo van a... Y al ser una persona... No sé cómo pudiera ocurrir, pero yo me lo imagino así. Al ser una persona que no tiene una discapacidad, y una persona que en un momento pues les caía bien a todos,
y que haga eso, siento que incluso le pueden caer, como se puede sentir como cierta traición. Porque si es una persona que desde un principio ves que ya estaba cometiendo errores, sabías que en algún momento iba a tronar o que iba a pasar algo. Pero si ves que es a raíz de un punto, puedes sentir cierta traición con esa persona y entonces le agarras a lo mejor más coraje. Y entonces empiezan a agredirlo y a hacerle bullying más pesado. Esa escena con los jabones es horrible. Es horrible porque de entrada cómo lo agarran, cómo lo golpean y cómo obligan al bromista, a Burlón, cómo lo obligan a golpear a Pyle. Y Burlón no quería hacerlo. Y entonces incluso cuando él se duerme con culpa y escuchando los llantos de Pyle. De hecho, es una de las cosas hermosas que tiene esta película. La música, la selección musical. Ajá. Fíjense en qué momento nos están poniendo las canciones. Hay momentos en donde nos ponen canciones así como que muy movidas y muy alegres, pero lo que está ocurriendo en pantalla rompe eso. Es muy desagradable. Y de repente tenemos muchos primeros planos a Burlón, o bueno, a otros personajes incluso, pero son muy, muy comunes con Burlón, que están los primeros planos y escuchas lo que está pasando alrededor. Y lo que estás viendo es la reacción de Burlón, que en ocasiones pues es como no puedo decir nada, no puedo hacer nada, o en ese caso es, híjole, me siento muy culpable. Pero bueno, que le pase eso a nuestro personaje. Y sí tenemos como esa duda, yo también tengo esa duda de que se convierta en una verdadera máquina de guerra en Vietnam, despiadado, o que haga un Columbus. Y ese estaría también como con ese toque de crítica a las formas del ejército, ¿no? De decir que el mismo ejército lo está acabando desde dentro. Sí, que por ejemplo, yo recuerdo de que hemos tenido familiares que han estado en algún punto de sus vidas en el ejército. Mi abuelo duró muchísimos años, mi hermano mayor también duró algún tiempo, un primo también. Y por ejemplo hacen referencia de que si hay situaciones medio complicadas en cuestión disciplinaria dentro del ejército, entonces tanto de agresiones a cabos y demás, entonces sí el pues no está muy alejado de lo que pasó a lo mejor en esta cinta. Y el de tener a lo mejor a Pyle en algún punto después de este bullying y todo esto, el de que se vengue de todos sus compañeros, si hubiera estado... No, no sé, que ojalá Burlón no le hubiera hecho nada para tener ese... El de vete al baño. Vete. Tú sí me caes bien. Sí, ¿no? No, imagínate que le cuente el plan. No, imagínate la escena, ¿ok? Esto no sé si ha ocurrido entre los casos de los tiroteos en Estados Unidos, pero que Pyle tiene su idea y como el otro compañero pues lo ayudó, ¿no? Burlón lo ayudaba mucho. De hecho, gran parte de la evolución de Pyle fue gracias a Burlón. O sea, del avance realmente positivo a las cuestiones que le pedía el ejército. Entonces, que fuera lo mismo, que fueran amigos. Y que Pyle le contara ciertas cosas y que Burlón lo sintiera como broma, porque es Burlón. Ajá. ¿No? Sí, claro. Sí, me voy a vengar de todos. Ay, sí. Sí, claro. ¿No? Y él lo tomaba como broma. Ajá. ¿No? Y de repente le dice, ¿sabes qué? Es hoy. Hoy lo voy a hacer. Y dice, no, espérate. No, y si no me ayudas, también entras dentro de... No, o por ejemplo, que de repente tengamos una escena en donde tenemos a Burlón dormido y replicando un poco lo que fue esta escena de los golpes con el jabón, pues de repente Piles lo amarra y lo deja amarrado a su cama y le dice, no te muevas de aquí. No hables, no te muevas, no grites. Y empiece con la matanza de todos. No, imagínate. Vamos a seguir exactamente con la misma línea de partir en dos nuestra historia. Todavía nos quedan minutos para armar hubiera. Seguimos con dividir en dos partes. La primera parte protagonizada por Pyle, la segunda parte protagonizada por Burlón. ¿Ok? Tenemos la primera parte en donde Pyle, si es un recluta que tiene... sufre bullying
pero sí era un buen amigo de Burlón, no hacía las cosas mal, simplemente le cargaban la mano tanto el mayor como sus compañeros, al punto de que busca vengarse porque sí o sea, el hecho de comer en el piso pues no es cualquier cosa, y que no solamente haya sido una ocasión, que a partir de entonces sus compañeros, no amigos, lo empezaran a hacer constantemente, ¿no? Y por más que él intentara hablar con los superiores, no le hicieran caso, o sea, ¿no? se me ocurre a lo mejor de que, no sé, los paran en la mañana para hacer ejercicios y su ropa mojada. Ajá, o sea, de ese tipo de cosas. Entonces, y también la parte donde lo golpean con los jabalíes también ocurre. Y que el mismo Pyle le dice, el mismo Burlón le dice, perdón, discúlpame, sabes que lo tengo que hacer porque si no me va mal. Y dice, adelante, sí, golpéame. Lo entiendo, ¿no? Que tengamos como incluso ese nivel de confianza con Burlón, ¿no? Lo golpea, escucha los llantos de Pyle y se duerme con esos llantos. Hacemos un paralelismo ahora a él amarrado, escuchando los gritos de todos. Imagínate, y no sacas la muerte. Ajá. ¿Okay? No es necesario sacar la muerte de los demás. Nada más, nuevamente, la cámara fija a Burlón y escuchas los disparos y escuchas los gritos. Y nada más ves su cara de desesperación. Y después escuchas un disparo, así como después de cierto tiempo, un disparo extra donde se está asesinando el mismo Pyle. Y después lo que va a vivir en el ejército. O justamente pues empieza a hacer estos asesinatos en las barracas y ya de repente en donde sale y pues es abatido a disparos por los mismos militares. Ajá, sí, también puede ocurrir. Entonces estaría muy compleja la situación psicológica de nuestro personaje Burlón una vez que vive esta situación y le permiten continuar en el ejército. Ajá. Que le permitan continuar en el ejército dentro de los Marines, porque al final de cuentas han demostrado que los Marines no les importa mucho que digamos la estabilidad psicológica de sus elementos. Entonces, ¿puedes seguir? Sí. Ok, tómate 2 semanas y regresas. Imagínate ese personaje después de haber vivido la muerte de todos sus compañeros, de su amigo, y todos muertos, asesinados por su amigo. No, ahora imagínate también este punto en donde a lo mejor Pyle no lo... O sea, lo amarra un poco, pero justamente Burlón se alcanza a desamarrar ya en la parte final en donde Pyle es muerto a tiros y que le den así como un reconocimiento a él por ser el sobreviviente y dice, no, pues es que a mí él fue el que me salvó porque me dejó amarrado. No. Vamos a ponerlo diferente. De entrada es que me imaginé toda la escena aquí con todo el movimiento de cámara, ¿ok? Está la cámara hacia arriba, lo está viendo hacia abajo, se levanta un poquito, se va así la cámara hacia atrás y mientras él se va zafando, ¿no? Ajá. Lo va siguiendo, lo ves de frente, la cámara pasa detrás de él, está detrás de él y cuando llega atrás de él es donde ve a la puerta que él está en la entrada y con un contraluz el cuerpo de Pyle. Ajá. Y cómo las balas empiezan a manchar de sangre pues todo alrededor, todo el cuadro. Y realmente le dan un reconocimiento porque los generales creen que él lo detuvo. Ajá. Que él fue capaz de hacer algo con Pyle para que los soldados lo pudieran abatir. Y entonces tiene su reconocimiento. Un reconocimiento que al final del día solamente te recuerda algo sumamente desagradable. Es un recordatorio constante de lo que ocurrió. Amigos, amigas del Hubiera Podcast, estamos en tiempo de irnos al siguiente bloque para continuar con este mismo Hubiera, porque todavía tenemos la situación de qué es lo que le va a ocurrir a nuestro Burlón en la segunda parte de esta historia, que sería brutal, sería hermosa, creo yo, porque tendríamos a ese personaje que tú querías, de que fuera sanguinario, que fuera desagradable, todo completamente roto, con Burlón. Perfecto. Imagínate, sería un Joker. Sería un Burlón. Amigos, amigas del Hubiera Podcast, muchas gracias por estar con nosotros en este segundo bloque. Vamos a ver nuestros pequeños clips que tenemos para el descanso, el segundo descanso en su programa número 77, y enseguida regresamos para seguir construyendo Hubieras de la película Cara de Guerra. En inglés se llama Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick. En un momento regresamos. Así es. En un momento regresamos. Hey there, pretty lady. How's it going, girl?
Hey, Rosemary Telesco. But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. I told him it was the only way to get my wife to marry me. You don't even know me. I'll have the rest of my life to find out. Is this Clarice? Well, hello, Clarice. I'm afraid I have bad news for you. Continuamos. Amigos y amigas del Pipila.mx y el Hubiera Podcast, estamos de regreso ahora ya en su tercer bloque de su programa sabatino favorito, el Hubiera Podcast, en donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario. Hermano, me robé tu línea. Ok. Pero estamos de regreso. Enos aquí. Aquí. De vuelta. Perdón. Es el tamarindo que estábamos comiendo con Alex que hace toser. Hermano, tengo una pregunta importante que hacerte. El día de hoy, David no ha escrito nada. ¿No? Ah, ok, déjame le reclamo por WhatsApp. ¿Por qué no nos estás ¿Por qué viendo? no nos estás viendo? Es el constante de este programa y el día de hoy no está aquí. Vamos a reclamarle. Ok. Hermano. Es la novia tóxica. Sí. Somos el podcast tóxico de David. Exactamente. ¿Por qué no nos escuchas? De seguro estás escuchando La Hora Feliz, ¿verdad? De seguro estás viendo Las Iguanadas. De seguro estás viendo la iguanada de la semana, ¿verdad? ¿Qué tienes con ese tal Kevin? ¿Qué tienes con ese tal Kevin? Exactamente. ¿Cómo se llama el otro programa? El de... ¡Ay! Lo tenía en la punta de la lengua porque ese no me lo pierdo. El de... ¿Dónde antes era? Porque es de Fer. Porque es de Fer, exactamente. Y lo está viendo. No, ¿sabes a partir de cuándo me empezó a llamar mucho la atención? ¿Del puente del Cuecillo? ¿Cómo sabes? Porque también pues, es el que he visto y la verdad se me hizo muy interesante. Sí, el del puente del Cuecillo. A partir de entonces dije que fue la semana pasada. Ajá. Y a partir de entonces dije, no me lo pierdo cada semana y apenas fue la semana pasada. Pero empecé a ver los otros. Pero es muy interesante. O sea, digo, nosotros que no somos de León, me resulta muy interesante. Imagínate ser una persona de aquí de León. Siento que todavía como que te da más... ¿Pertenencia? Pertenencia, sentido de pertenencia, exactamente. Muy bien, amigos, amigas de elpipila.mx y el Hubiera Podcast, estamos de regreso hablando de Full Metal Jacket, Cara de Guerra de Stanley Kubrick. En donde tendríamos una segunda parte mezclada con The Joker. Exacto. No como tal con la cinta de Joker, eso es importante. Pero un personaje que justamente esté roto o tenga estos brotes psicóticos después de matar a alguien. Sí. Que se le haga divertido. Por primera vez estoy viendo a nuestro productor batallar por las cámaras y el switch, porque normalmente cuando él mueve para que tú salgas a cuadro, yo intento hablar como que todo el rato hasta que ya veo que ya está acomodada la cámara. Pero hoy hiciste tu intervención y vi que, está hablando, tengo que hacer el switch. Entonces tenemos no la película de Joker, sino un personaje psicótico con bastantes patologías a raíz de todo lo que vivió y que, pues, tal vez lo más vinculado que podamos tener con él pudiera ser el nombre, ¿no? De Burlón. Uh-huh. Que pudiera ser similar a Bromas. Es que, por ejemplo, creo que en su idioma original sí es Joker. Sí es Joker. En inglés sí es Joker. Entonces, estaría como muy padre tener este personaje que, pues, es el renegado, ¿no? Uh-huh. Es el que, si te hago caso me van a matar. Eso le pasó a mi amigo. No necesito hacerte caso. Y entonces, pues, matar a quien tenga que matar. Así como ocurrió con la francotiradora. Vamos a construir, en este caso sí vamos a tener a todos nuestros vietnamitas presentes, ¿no? Entonces, que lleguen a la primera aldea, y en la primera aldea son buenos. Y él dice, no los vamos a matar. Y entonces uno de sus amigos quiere pasarse de lanza y lo mata. No, pues está como la escena en donde van en el helicóptero. Ajá. Y van disparando. Sí. ¿Cómo sabes cómo matarlos? No me acuerdo qué dice, pero después dice, ¿también matas niños y mujeres? Sí.
¿Cómo matas niños y mujeres? Que el burlón se refería, ¿cómo te atreves a hacerlo? Ajá. Y el personaje responde diciendo, pues es que son los que corren más lento. ¿Es qué? ¿Cómo puede ser posible? Sí. O sea, él se refería a cómo te atreves y el otro lo toma que es... ¿Cuál es el método? Más fácil. ¿Cuál es el método que tú utilizas? Y dices, wow, no puede ser posible, ¿no? Pero que esté así, ¿no? Que vayan en el helicóptero y que vayan matándolo y lo maten. Lo maten. Y dicen, vamos a echarte de cabeza, ¿no? Pues vamos a delatarte. Ah, pues entonces los mato a ustedes. O sea, no, pero vas a caer, no importa si muero, o sea, yo vine aquí a morir. Entonces, me muero ahora, me muero después, a quien sea que me lleve, ¿no? Y entonces por eso sobrevive. Y entonces llega una... Perdón que te interrumpa, pero llega una segunda aldea. Y en esa segunda aldea, él pues sigue con esa idea de, pues, realmente vamos a hacer las cosas. Imagínate una persona que parezca que realmente quiere hacer las cosas bien, pero al hacerlas bien, pues significa que tiene cierta crudeza también y cierta frialdad. Entonces aparecen vietnamitas que estaban infiltrados en esa aldea, empiezan a matar a sus compañeros y él empieza a matar a todos. Y entonces es cuando él empieza a decir, un momento, realmente no puedo ser bueno realmente al 100%. Y empieza después a matar a todas las personas que se le presentan. Que por ejemplo, a mí me gustaría más que fuera que tuviéramos más el recuerdo atormentante de la muerte de Piles o su llanto. Ajá. Así que lo atormentara por las noches desde el punto que llega a Vietnam y ve la primera muerte. A lo mejor a mí se me ocurre igual esa escena del helicóptero, pero más bien que él no lo tome mal, sino que agarre todo el sentido de, pues sí, cierto, son los que corren más lento. Entonces, wow. entre todo eso y el tormento de la muerte de Piles, pues sí realmente se fracture nuestro personaje y se vuelva en un asesino despiadado de comunistas. En Los Caballeros del Zodíaco, ahorita voy a explicar por qué lo explico. Hay dos filosofías que no narra el anime, pero sí lo tiene muy presente el manga, en donde te dicen el poder por la justicia o el poder por la fuerza. ¿Ok? Por parte de los Caballeros de Bronce y la señorita Saori Kido es el poder por la justicia y por parte de Saga es el poder por la fuerza. ¿Vale? Si tienes más fuerza vas a tener el poder, eso es obvio, ¿no? Es lo que dice Saga de Géminis. Entonces, que esto mismo se transporte a esta historia, en donde él busca el poder por la justicia en un principio, pero todo lo que ha vivido hasta el momento se da cuenta que el poder se obtiene por la fuerza. Y entonces, en un principio justificaba a su amigo. En un minuto decía, es que me siento culpable es que siento que no lo ayudé, es que siento que pude evitar toda la matanza, es que siento... Y de repente que diga, no, él murió porque era débil. Como Akasa. Vamos a ser fuertes y solamente el fuerte sobrevive. Entonces que esté con esa línea filosófica y que con esa línea de pensamiento vaya a acabar con todos. Y que mate como el comediante. Otra historia de Vietnam que pudimos haber analizado para el video podcast, que después podremos hacerlo, la de Watchmen. El comediante era diestra y siniestra, ¿no? Sí. O sea, realmente no le importaba. Obviamente sí estaba más en contra de los vietnamitas, pero si alguno de su equipo se ponía en su contra, lo golpeaba. O sea, ¿por qué me vas a mandar tú? Sí. ¿No? Entonces era brutal. Sí, que la única persona que al final le tenía un poco de respeto y miedo era el señor Manhattan. Pero de ahí en más, hacía lo que se le daba la gana en Vietnam. Sí, incluso cuando se tiene ese enfrentamiento con... ya la debieron de haber leído, con Ozymandias, que tampoco es así como, ¿te tengo miedo? No. O sea, no me importas. Aunque seas el hombre más inteligente del mundo. Ahora imagínate, entrando a este punto de The Watchmen, imagínate que si en algún punto se creyera como un tipo de superhéroe o una cosa así. El personaje se creyera un superhéroe. Porque en ese entonces ya teníamos a los superhéroes. Estamos hablando de que cuando está Vietnam, por lo menos cuando llega... Pues es que Batman es del 39, ¿no? Sí. Ya está un Capitán América. Ya Capitán está todo América eso. También ya surgió. Entonces, él tiene la idea que él es el super soldado. Entonces, empieza como dice, lo intenta hacer con escudo, pero dice, es que el Capitán América es un estúpido porque el escudo no te sirve. Ahora imagínate que justamente si le damos un poco de trasfondo que Pyle... el castigo que les hicieron
de cuando empiezan a... Es que él no entiende y los voy a castigar a todos ustedes, sea porque en el baúl de Pyle encuentran cómics. De que llevaba él algunas historietas ahí a sus barracas y decía, es que eso es de niños. Aquí estamos entrenando hombres. Y si a este punto le daría como un jiribillo a esta historia. Que no maten a Pyle, ¿ok? Vamos a continuar modificando esto. No matan a Pyle, matan al Bromas, a Burlón. Y Pyle tiene como este sentido de venganza y este sentido de sufrimiento porque mataron a su amigo. En este caso sí tendríamos la otra parte de la historia en donde te digo que Pyle sale siendo todo un super soldado de la... Exactamente. Que él sea el que se vaya. Imagínate, bueno, ya cambiando... Pausa, espérame tantito. Alex, perdón, hermano, pero me acordé de La ciudad y los perros. Matando a Burlón en el libro La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, la muerte de un soldado, no voy a decir quién porque ese libro lo tienen que leer, es de las cosas más fuertes y tristes que puedan leer. Perdón, hermano, adelante. Imagínate que justamente estos dos personajes sean nuevamente amigos, en donde tengamos a un Bromas, a un Burlón que sea el que defiende a Pyle en algún momento, por alguna situación a Burlón lo matan, a lo mejor tratándolo de defender en el bullying, a lo mejor esta parte de los que sea imagínate, a Pyle lo tienen nada más amarrado. Al que agarran en la cama es al Burlón. A Burlón, ¿por qué lo defiendes? Porque lo defiende. No lo defiendas y no te hacemos nada. Entonces lo empiezan a golpear, pero los golpes, lo matan. Y entonces él pierde ya toda su humanidad o empieza a perder a su amigo, a la única ancla que lo mantenía cuerdo. Entonces empieza a tener esta fractura este personaje y ya se empieza a ser una persona completamente despiadada. Sí. Y me gusta porque llegando a Vietnam se vuelve todavía más descabellado. Porque teníamos que siga con la filosofía de obtener el poder a la fuerza. A la fuerza. A la fuerza. Y entre más fuerte seas, mejor. ¿Por qué? Porque mi amigo no fue lo suficientemente fuerte. Y yo no era fuerte. Que se nos olvidó plantear eso también. Que justamente él, en vez de ponerse un poco triste porque su amigo murió por defenderlo, murió por ser débil. Por ser débil. Y yo también era débil. Entonces y por eso tengo que ser el más fuerte. Exactamente. Entonces empieza a esforzarse constantemente para ser el mejor. Termina siendo el mejor. El mejor en cuanto a habilidades dentro del ejército. Y conforme va avanzando dentro de Vietnam, pues empieza él a quebrarse rotundamente porque pues no sabe quién es el enemigo, no confía estando allá, no le hacen, imagínate que no le hagan caso y al no hacerle caso pues tiene que hacer justicia porque dice yo soy el que tiene más poder y te demuestro que tengo más poder haciéndote que lo entiendas a la fuerza y que al final esté en esta escena, imagina la misma escena con la francotiradora, que él empieza a ver dónde está, la encuentre. Y imagínate, o sea, sería brutal, sería una escena muy fuerte, una escena que yo no me atrevería a dirigir, es más, no me atrevería si fuera productora que la hicieran, pero que la encuentra y la empieza a golpear. Ahora, ahí te va. Y ahí empieza como él a sacar su frustración. Hay una escena que no se filmó en donde Rompemadres tiene un machete. Entonces, Burlón lo toma. Le cercena la cabeza a nuestra francotiradora y en esta escena final en donde todos van cantando la canción de Mickey Mouse, llevaban la cabeza de lado. Esa es la que no se filmó. No, se filmó. Pero así era. Así. ¿Te das cuenta que nuestro personaje que creamos tiene más justificación que Burlón así? Para hacer eso. Para hacer eso. Sería brutal. Pero te das cuenta también de el retrato de Norteamérica en esa canción de Mickey Mouse. Es una crítica también hermosa, muy bien hecha, que viene pues obviamente desde el libro, pero es brutal, brutal, porque no es una crítica como la venían haciendo los directores anteriormente. Bueno,
Oliver Stone en las dos películas anteriores. Más bien, es una crítica más profunda y más compleja, en donde está criticando el mismo sistema capitalista, en donde está criticando la ideología de religión, donde está criticando muchísimas cosas, que es otro punto que toca la película, pero creo que no alcanzamos ya a mencionar. Pero ya estamos en los últimos. Estamos en los últimos, pero también tiene una crítica religiosa muy interesante, porque en esa época era... la religión estaba en su cenit en Estados Unidos. Al día de hoy ya no son tan religiosas las personas en este país, pero en aquel entonces sí lo eran bastante. Pues simple y sencillamente el sargento le decía, vamos a tener hoy oficio. Exactamente, cuando le cantan las mañanitas a sí, en Jesús. Navidad. En Navidad, ¿no? Y es muy interesante como, ok, somos religiosos y lo vamos a celebrar a nuestra manera, ¿no? Nosotros no vamos a ponernos a hacer fiestas. Le vamos a celebrar como debe de ser. Le cantamos las mañanitas como debe de ser. Sí, es muy interesante la crítica religiosa en esta cinta. Y una parte que me encanta, el broche. El de Amor y Paz. El de la paz, exactamente. Que le preguntan, ¿qué traes ahí? Es el broche de la paz. ¿Y qué dice aquí? Máquina de guerras. ¿Cómo dice? Nacido para matar, ¿no? Nacido para matar. Sí, nacido para matar. Y dice, no entiendo, decídete... O estás con nosotros, estoy con nosotros, o sea, soy del mismo equipo, solamente me gusta hablar de esta dicotomía que se ve a lo largo de toda la película, pero no es tan sutil, ¿no? Es muy, 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 muy crítica esta cinta, muy grata de ver, y si no la quieres ver con este punto crítico, también se disfruta. Sí, es muy no buena. Es necesario. Es muy buena la fotografía, las secuencias, la música. Sí. Y la historia, la verdad. Sí. Sí, no es necesario que te profundices para ver puntos semióticos. Utilicé esa palabra solo para verme inteligente. No tienes que analizarla de ningún punto para disfrutarla. Pero si además le metes ese extra del análisis, es una cinta brutal. Realmente vale la pena verla. Y si la ven, pongan esos dos diálogos. O tomen de referencia esos dos diálogos en donde... Ya se volvió un asesino, logré hacerte un asesino. Eres un maldito asesino, una máquina de matar. Entonces sí le vas a tomar todo sentido, tanto al final de lo que sucede con Burlón como lo que pasa con Piles. ¿Te das cuenta cómo un diálogo tan simple y pequeño puede marcar la historia por completo? Es una de las partes hermosas de los diálogos, pero al mismo tiempo que debes de saber utilizar muy bien, porque tampoco se trata de meter diálogo por diálogo, sino es saber meterlo en qué momento. Y puede ser tan importante el diálogo en una película que si tú dices, te convertí en una máquina de matar, y al final le dicen a un personaje, te convertiste en una máquina de matar, wow, es brutal, cambia mucho la historia. Sí, la cambia mucho y le da mucho significado. Amigos, amigas del pipila.mx y del Hubiera Podcast, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, rapidísimo, un saludo a Alberto Carrión, Lucy Luna y Alex de Alba, que estuvieron aquí en la transmisión con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, hablando de la tercera cinta de Vietnam, con este especial improvisado de cintas bélicas, que en algún momento pensé cintas bélicas, pero sí terminamos hablando solo de Vietnam. Ya después hablaremos solo de la Segunda Guerra Mundial y estaría padre porque tendríamos películas como... La lista de Schindler. No, cállate. La niña del saquito rojo. Del suéter rojo. Del suéter rojo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Si nos están viendo en Facebook, darle like a la página ya del Hubiera Podcast, a la página del pipila.mx, compartir nuestro contenido, se los agradeceríamos muchísimo. Seguirnos en TikTok, seguirnos en Instagram. Y si nos siguen y si nos están viendo en YouTube, que sale el programa un poquito más tarde, darle like también al video, compartirlo, comentar, adelante. Sí. Y si quieren alguna película, de hecho por ahí ya tuvimos una retroalimentación de una película que quieran de la que quieren que hablemos. Las películas que quieran de las que quieran que hablemos, adelante, coméntenlos. Pueden decirnos y ya nosotros haremos un programa de ellas. Hermano, ¿algo que quieras decir? No, pues como todas las semanas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, coman frutas y verduras. Rocío aquí nos dice gracias. No, hombre, gracias a ti. Y pues nada más, nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana. Recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, producción. Gracias por escucharnos.
Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? Warriors, come out to play. Yo, Adrian! I did it! You did it. You crazy son of a... You did. You have no power here, Gandalf the Grey. I'll be right here. ¡Hasta la próxima! Esto es una producción del pipila.mx.